Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a mi querida comunidad. Aquí estamos fielmente y llegamos a Jueces 8, analizando versículo por versículo el contexto geográfico, histórico y bíblico que acompaña el devocional de Damas 2023. Hija mía, no tengas miedo. Para hoy, la desobediencia de Gedeón. Gedeón, uno de mis personajes favoritos, cayó. Dos fallas. Como decíamos al inicio de hablar de los jueces, cada uno de los jueces tenía ¿cómo se dice? Un pelo en la sopa, no sé ni cómo decirle. Algo. Y hoy vamos a hablar de ese algo que tenía Gedeón. Así que vamos a orar para comenzar. Permítanme tener en mis manos la caja, ¿verdad? Y tenemos lo que ya oramos, ponerlo para acá. Amado Padre que estás en los cielos, alabo tu nombre y tu majestad por siempre. Qué bueno es tener un Dios como tú, tan santo, tan poderoso y tan perfecto. Te pido que bendiga cada petición que hay en esta caja y las que hay en los corazones de cada persona que se conecta. Bendice a cada familia, bendice a cada uno de los que deciden ver y de los que deciden compartir este estudio bíblico hoy de Jueces capítulo 8. Gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias a todos los mensajes que sigo recibiendo de ánimo por mi salud. Aquí vamos. Ya la gripe va cediendo, pero estoy completamente sorda, quizás un 95% de ambos oídos. Pero seguimos alabando el nombre del Señor. Yo decía hace poquito, no hay mucha cosa buena que oír. Así que el enemigo por ahí tampoco me va a desanimar. Seguimos para la honra y gloria del Señor, trabajando para Él, porque esta victoria es de Dios. Estamos de parte del lado vencedor, Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos directamente al capítulo 8, versículos 1 y 2. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. Y leo el 2. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Replicó él. ¿No valen ustedes más? ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Sigo admirando hasta este punto a Gedeón. Qué cultura, qué tacto, qué mansedumbre y humildad en su respuesta para aprender. ¿Sí? Hay tanto que decir. Efraín era una tribu importante, una de las más importantes de Israel. Pero ustedes no se preguntan igual que yo, y si eran tan importantes y tan bravucones, ¿por qué no habían ellos ido a pelear contra los amalecitas y amonitas y todos los terminados en ita, porque eran varios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es así. Cuando una persona emprende una obra, se rezagan, no quieren, no aparecen. No, si no tiene éxito, bueno, yo sabía que no iba a tener éxito. Yo sabía que eso no iba para ninguna parte. Y vengan los ataques. Pero si tiene éxito, ¿y por qué no me invitaste? Yo estaba tan dispuesta y tan dispuesto a luchar contigo en esta labor. Eso eran los efraimitas. Ellos le están reclamando a Gedeón. ¿Por qué Gedeón no los invitó antes a unirse con él para pelear contra los amalecitas, amonitas y todos los que estaban allí en el desierto? Ellos, cuando Gedeón mandó ese mensaje, que así que cerramos en la ejecución pasada,
Ellos acudieron rapidito y en realidad lo que dice, o sea, Gedeón es cierto. Atraparon a los reyes más importantes. Entonces, al darse cuenta que el que estaba frente era uno de las menos de las tribus, ¿no? De las menos de las tribus. ¿Por qué no nos invitaste antes? Porque ellos querían ser la cabeza. Ellos venían a darle órdenes, ¿verdad? A Gedeón. Y Dios sabía eso. Dios eligió a Gedeón por su espíritu humilde, por su espíritu manso, porque se dejaba moldear como una arcilla. No estaba erguido así. Yo sí sé, yo sí mando, yo sí tengo experiencia en esto, yo me las sé todas, ¿no? No, así no. Así no. Así que Efraín quería ser la cabeza y Dios no lo dejó, ¿verdad? Efraín no había hecho nada para oponerse a las depredaciones de los madianitas. Habían pasado 7 años. ¿Dónde estaban los de Efraín? Que no organizaron ellos todo esto. Estaban escondidos igual que todos en las cuevas. Y ahora, cuando ven la victoria, ahora quieren la foto. Yo siempre digo que nazca el muchacho. No importa que otros le pongan nombre y se saquen la foto. Ya el muchacho está afuera. Me encanta estar en el momento que ayudar para que el muchacho nazca. Y esto aplícalo en cualquier relación, iglesia, trabajo, proyecto, ¿no? A mí me encanta comenzar proyectos. Pero cuando ya veo tanto bululú, tanto movimiento, tanta apariencia, tanta celebración, ¿sí? Yo me voy rezagando. Porque creo que el Espíritu de Dios se manifiesta en la quietud, en la sencillez. Y eso es lo que hizo Gedeón. Por eso es uno de mis personajes favoritos, ¿sí? Así que, bueno, igualito que hoy, tú comienzas un proyecto, no, muy pocos vienen a apoyarte. Puede ser que te apoyen un ratito a ver si el boom, ¿no? Igual, el estrellazo. Pero después no ven que la cosa arranca con el furor que ellos querían, se retiran. Y si todo va bien, miren, bueno, yo comencé esto también y aquí estamos para dar frente. ¿En qué podemos ayudarle? Si la cosa va mal, se rezagan. Bueno, yo creo que yo se lo dije, que eso no iba a salir bien. Yo creo que yo se lo dije. Bueno, pero la cortesía, la diplomacia y el espíritu amable, el espíritu humilde de Gedeón es una lección para nosotros. ¿Qué hacer cuando un arrogante te enfrenta? Porque no me dijiste a mí, yo sí tengo experiencia. Decir, bueno, lo que tú hiciste fue mucho mejor que lo que yo hice. Eso es lo que dice Gedeón. Qué lindo, qué humilde me compra su espíritu, su cortesía y apaciguó la ira de los efrenitas. Vámonos con el versículo 4 al 6. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Y allí Gedeón le dijo a la gente de Sucot, yo me quedé asombrada, que la gente de Sucot no era otro que la tribu de Gad, una de los hermanos de los efranitas y de los de la tribu donde era Efraín, que son cuáles, Abiezer, no me acuerdo de esta tribu, la tribu de Abiezer, y sería chiquita. Pero ellos llegaron a Sucot, que era la tribu de Gad, los que vivían allí, y Gedeón le dijo a ellos,
denle pan a mis soldados, están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes ya en tu poder la mano de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Oye, salió de los efrenitas y se fue a enfrentar con los de Gad. También prepotentes, orgullosos, avaros. A veces uno se pregunta lo que tienen los países que caen en esos tipos de gobiernos autoritarios, ¿no? Y uno a veces yo me pregunto, ¿y no lo merecerán? Me duele decirlo, ¿no? Mi propio país está bajo un gobierno autoritario. Porque cuando se habla con los habitantes, por ejemplo, me dicen que en algunos países como Venezuela, donde se hace líneas de 3 días para echar gasolina, algunos van y hacen línea, compran el galón por $10 y lo venden por 50. Y uno se pregunta, ¿merece este país, si acaso, eso que están viviendo? Y eso es lo que vemos aquí. Cuando se enfrentan con Sucot, que eran de la tribu de Gad, Gedeón le dice: démele comida a los 300. Están muy cansados, están muy agotados, tienen hambre y todavía no hemos alcanzado a los reyes. Vamos a perseguirlo. Acuérdate que en la matanza entre ellos mismos se mataron 120,000. O sea, todavía quedaron 15,000 que se escaparon e iban por allí. A esos 15,000 estaba persiguiendo Gedeón. Ok, déjame cortar esto de aquí y colocarlo donde. Colocarlo aquí. Para que se sepa en el futuro de qué página del comentario bíblico adventista saqué eso. ¿Qué más decimos por acá? Si ellos se hubiesen echado para atrás, como se dice, hubiesen aminorado el esfuerzo, no hubiesen podido lograr a los reyes. Pero gracias a los que todavía en las iglesias, cansados, sedientos, hambrientos, con sueño, siguen persistiendo. Tenemos la verdad todavía entre nosotros. ¿Sí? El pedido de Gedeón en el versículo 5 es justo, es razonable. Ellos no habían salido a pelear. ¿Por qué no darle comida a los 300? Ser parte. A la final ya casi todo estaba vencido. No sé cuánto es 15,000 de 135, pero yo diría como el 25% más o menos. Quizás menos. A veces pienso, bueno, tal vez fue porque tenían miedo todavía. Porque cuando no se tiene el celo por Jehová, cuando no te llenas del temor del Señor, del yaré del Señor, te llenas del miedo, de la cobardía. Y tal vez ellos vieron pasar, lo vieron pasar y entonces tuvieron miedo de esos 15,000. Y no habían escuchado que gracias a Gedeón habían muerto 120,000. Tal vez temieron de que se regresaran y lo castigaran por haber dado comida a Gedeón, ¿sí? Pero esto es un egoísmo más que extremo, un egoísmo malsano. Un ejemplo de que el materialismo mata a la gente, ¿no? Le quita toda cortesía, toda bondad. Su espíritu avaro y mezquino no quisieron disponer de darle comida a estos 300 hombres que le estaban dando la libertad a un país después de 7 años de hambruna.
¿No te preguntas tú? ¿No merecían eso? No merecían eso. De la manera que se comportan. No lo merecían. Vamos a los versículos 7 al 9. Estamos en el capítulo 8 del libro de Jueces. 7 dice, Gedeón contestó, está bien. Cuando el Señor ha entregado en mis manos a Seba y Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Y tú te preguntas, bueno, y no es que era muy manso a Gedeón, que a poquito le acaba de decir a los efranitas, lo que ustedes hicieron valió la pena. Lo que yo hice fue tan poquito. Pero fue que los efranitas hicieron algo. Pero estos vagabundos de Gad no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Ni siquiera darle comida a 300 soldados hambrientos. Sigo leyendo. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo. Pero los de Peniel le dijeron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Y al 9, por eso les advirtió a los hombres de Peniel, cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Mira que la amenaza para Peniel fue un poco menos, fue derribar la torre. Pero vamos a ver qué pasó en el regreso. Las mofas de los príncipes de estos dos pueblos, Sucot y Peniel, deja que decir, de un pueblo que estaba bajo el totalitarismo, bajo el abuso y la opresión. Gedeón pudo apaciguar a los efraimitas que habían ayudado en la causa, pero consideró a los de Sucot y a los de Peniel como traidores, que merecían ser tratados como tales. Traidores. ¿Por qué? Porque van 300 hombres detrás de 1500 para perseguirlos. 300 hombres con hambre. Y estos que no salieron a pelear, no hicieron nada por sus hermanos, merecían ser tratados con justicia. Bueno, y la torre de la cual se habla en Peniel, ¿sí? Era un lugar de refugio en tiempos de peligro. Y desde esa torre fue que le hablaron. No, que estamos bien, puedes irte a lo que quieras. Entonces le dice, ¿se siente muy seguro en esa torre? Se la voy a destrozar. Siéntanse seguros allí. Decían los caudillos de Peniel, aquí estamos bien, estamos seguros de los madianitas. Por eso Gedeón los amenazó con tumbarle la torre de la cual estaban muy confiados y rechazaron ayudar a Gedeón, que estaba peleando con las uñas prácticamente. Ayudemos a las personas, ayudemos a los líderes que están comenzando, ayudemos a los líderes que están abriendo obra nueva. Ayudémoslos. También se cansan, también son humanos. Gedeón dio dos amenazas. Volver con no sé qué del desierto a lo de Sucot y tumbarle la torre a lo de Peniel. Vámonos ahora, capítulo 8, versículos 10 y 12. Y dice, Seba y Salmuna estaban en Cancor con una fuerza de 15,000 guerreros. Esos son los que se escaparon, que era todo lo que quedaba del ejército del oriente, pues habían caído en la batalla 120,000 soldados. Ya aclaramos eso, ¿no? Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Jocbea y atacó el ejército cuando éste se creía seguro. Y el 12, huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Es tan bueno leer los comentarios. Por supuesto no les traigo todos esos detalles, pero Gedeón, como todo israelita, era un experto en las montañas, en andar en las montañas. Y se conocía eso como la palma de su mano. Así que se fue por un recodo. Tal vez le costó más
pero le llegó de sorpresa. Los 1,500 que eran, 15,000, no, 1,500, 15,000. Habían apostado centinelas por todos los lados donde suponían que Gedeón llegaba. Pero Gedeón llegó por un lado donde nadie los esperaba. Donde nadie los esperaba. Ellos creían que se habían alejado lo suficiente, que ya no corrían peligro, y entonces se descuidaron un poco. La lección que aprendo aquí es siempre estar alerta. Siempre estar alerta. Trataron otra vez de huir, pero ya Gedeón le echó mano a los 2 reyes. El resto de los madianitas que no lograron ellos matar, no se sabe, tal vez huyeron al desierto en pequeños grupos, ¿no? Que no pudieron ser, pero fue un grupo minoritario que no se iba a atrever a atacar a Israel de nuevo. Vamos al capítulo 8, 13 al 15. Antes quería decirte, cuando peleas con el enemigo, haz como Gedeón, a la cabeza, al líder, ¿sí? Porque agarrando al líder, desbaratas el ejército del mal, ¿sí? Vamos del 13 al 15 y dice: cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot. Esta parte me llamó la atención. Wow, la Biblia tiene tantos detalles que a uno se le puede olvidar, ¿no? Y lo interrogó. Entonces el joven lo anotó los nombres de los 77 jefes ancianos de Sucot. Luego Gedeón les dijo a los hombres de Sucot: aquí está Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí, al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder en las manos a Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tus hombres que están agotados? Me hace recordar una parodia, algo que vi o que leí, no recuerdo bien, pero con algo para aprender, ¿no? Se dice que en un pueblo chiquito había lluvias torrenciales de vez en cuando, pero le dijeron al jefe de la comarca, qué sé yo: mire, tenemos que hacer un puente porque cuando hacen lluvias se crece el río y se lleva todo por delante. Tienes un puente fuerte. Oh, no, dice, como todo buen político: sí, vamos a hacer un puentecito, pero pequeño, y esa agüita no se ve que va a crecer. Hicieron el puente, y cuando lo fue a inaugurar, el jefe, no sé cómo se llamaría el jefe de ese lugar, les dice: aquí está el puente, ¿dónde está la lluvia? Bueno, los campesinos, beduinos del lugar, se quedaron así, ¿no? Como bueno, por lo menos nos hicieron un puente. Cuando arrancó la lluvia y se desbarató el puente y se volcaron los ríos, fueron al hombre que me ha mandado a hacer puente y le dijo: ahí está la lluvia, ¿dónde está el puente? Y esto es lo que parece aquí. Gedeón, esta gente, los Scott y los de Peniel, le dijeron: bueno, tú nos has agarrado a los reyes, ¿para qué te vamos a dar comida? Entonces dice: mira, aquí están los reyes, ¿ahora qué me van a dar? Ajá. Él vino, de hecho vino por un lugar diferente a como se había ido, con el fin de sorprender a los príncipes. Se consiguieron un joven, me llamó la atención, cómo que este joven sabía escribir, o era muy educado. Dios puso por delante un joven educado, o mucha gente sabía leer y escribir en esa aldea. Pues entonces este escribió el nombre de los 77 ancianos, y a todos los castigó. A todos los castigó. Él no quería castigar a los que no tenían culpa, por eso quería recoger los nombres ciertos, ¿verdad? Para ser justo. Yo creo que eso vale la pena, ¿no? Ser justo, no hay que maltratar al que no tiene ninguna responsabilidad. Vamos a versículos 16 y 17.
se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era. No dice que los mató, solamente dice que los aporrió. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Ahora nosotros vemos que Gedeón había dicho que iba a tumbar la torre. Los comentaristas creen que la razón por qué mató a los hombres que estaban dentro de la torre es porque se empecinaron a salvar la torre. Y no tuvo Gedeón otra alternativa que tumbar la torre con la gente adentro. Es igual como Dios, ¿no? Dios ama al pecador, odia el pecado. Pero al fin del mundo, si el pecador no ha confesado su pecado para purificar el mundo del pecado, entonces él tendrá que salir de los pecadores. Tristemente, un vacío, que dice la hermana White, el vacío que deja cada ser humano en el cielo, no va a ser llenado jamás, porque Dios ama a cada uno con amor sin igual, tanto a los buenos como a los malos, ¿no? Dios quiere que todos sean salvos. Todos estamos predestinados para la salvación, pero no todos serán salvos, porque no todos aceptarán ese obsequio. Así que, bueno, en primer lugar, pues vemos que castigó a estos ancianos que no eran ancianos de edad, sino ancianos de prestigio. Dice que probablemente usaron varas espinosas para castigarlo, para que fuese una lección eficaz, que en el futuro no tuviesen una actitud tan arrogante con respecto a los mismos compatriotas israelitas que estaban peleando para defenderlos a ellos mismos. Imagínate. Bueno, ya expliqué qué pasaría en Peniel, ¿no? Es muy posible que Gedeón no tenía la intención de matarlos. Las medidas se tomaron así por la resistencia del pueblo. Vamos a versículos 18 y 19. Ya estamos llegando al versículo de la lección. 18 y 19. Entonces le preguntó a Seba y Salmuna, esta parte bien emocional: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? ¿Parecidos a ti? Respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía aspecto de un príncipe. Yo creo que Gedeón ya sabía que ellos habían matado sus hermanos de sangre, hermanos de madre y padre. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como vive el Señor, que si le hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Bueno, hay que explicar varias cosas aquí. Gedeón está aplicando la ley diente por diente, ojo por ojo, y también la ley del redentor, del familiar redentor, ¿no? Que debía cobrar la sangre de sus hermanos, ¿sí? Y cuando dice que eran hijos de su madre, también era hijo de su padre. Eran los únicos que eran hermanos de padre y madre. Porque en aquel entonces la poligamia se había institucionalizado. No era que Dios lo aprobaba, es que todo el mundo lo hacía. No me da cuenta que hasta Gedeón cayó en ese pecado. Eso no era lo que Dios quería. Dios creó un Adán para una Eva. Y de hecho, él quiso redimir eso. Porque en Tito, cuando se da el nombre de los ancianos, se dice que sea marido de una sola mujer. O sea, que mantenga el voto edénico de una sola mujer. Creo que... ¿Qué pasó? Sí. Bueno, no dice cómo fueron capturados estos 70 ancianos. Dice cómo lo castigaron, pero no dice que murieron. El castigo fue hecho, pero no se dice el resultado.
Y esto fue como una barrera, como al menos parcial, en que las aldeas aisladas de Israel supieran que eran parte del pueblo de Dios y que tenían que tener sentido patriótico. Hay gente que no tiene sentido patriótico. No les importa, al contrario. A lo mismo en su país los trata peor. Ya leí el 18 y el 19, ¿verdad? Ok, ahí vamos. Así que le dice él, ustedes a estos dos reyes mataron los hijos de mi madre, que eran, dijimos, de padre y madre. Se cree que cuando esto pasó, esto de este versículo, ya él había regresado a su ciudad, Ofra, porque le pide a su hijo, que no había ido a la expedición, que mate a los reyes. Ya lo vamos a ver en el versículo 20. Ajá. Ok. Vamos a leer 20 y 21. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo, vamos, mátalo. Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Este es el versículo del devocional de hoy. Seba y Zulmuna dijeron, vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Zulmuna y les quitó sus camellos, los adornos que llevaban en el cuello. A tanta cultura aquí enredada, ¿no? Pedirle a un niño, a un joven, que matara a un enemigo era hacerle la muerte más cruel. Porque como no era un matador diestro, debía comenzar a mutilarla y la muerte iba a ser muy lenta, ¿no? Y eso era lo que quería Gedeón. Pero el muchacho no se animó, no tenía experiencia. Entonces Gedeón mismo lo mató y era más vergonzosa la muerte causada por un joven o una mujer, un joven sin experiencia. Entonces, él dice, si tiene la fuerza de un hombre, hazlo tú. Y fue así como quien dice, Gedeón, por compasión, les concedió el último deseo de no ser matados por un joven, sino por un hombre diestro, como el mismo Gedeón. De hecho, no se consideraba tan vergonzoso morir en manos de un rey líder. Según Saúl, peleó con el jefe, él murió peleando. Por eso a Gedeón no quería matarlo, quería que lo matara el hijo, pero el hijo dijo, no, yo no estoy para estas cosas, papá. Y entonces Gedeón llegó y lo hizo. Versículos 22 y 23. Caramba, no, yo tengo aquí unos pequeños pensamientos que me gustaría compartir. Bueno, tal vez subrayé mucho, pero no creo que los vaya a leer todos. Pero no todavía. Va para los siguientes versículos. 22 y 23. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas, buscando un rey. Y Dios no quería eso para ellos. Dios quería ser su rey. Pero Gedeón le dijo, otra vez Gedeón manifiesta su humildad. Hasta aquí, mi preferido, hasta aquí. Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Qué lindo. Es la mejor respuesta. Ay, qué bueno que hace las cosas. No, yo no merezco nada de esto. La gloria solo para el Señor. Solo para el Señor. Hasta el 23 leí porque en el 24 se nos cae del pedestal Gedeón. Así que los israelitas querían
un gobierno unitario como todos los vecinos que tenían sus reyes, para cuando iban a pelear se unieran unos reyes con otros y peleaban unidos. Pero Gedeón sabía que ese no era el deseo de Dios. Ese no era el deseo de Dios. Finalmente, tanto pedir un rey, Dios se lo concedió en Saúl. Y mira cómo terminó la historia. Saúl fue el primer rey. Y muy mal fue. Me pareció muy bonito cómo Gedeón rehusó el ofrecimiento de un reinado hereditario. Demostró humildad, demostró fe, confianza en Dios. Y a Dios le agradó eso. Porque Dios no quería una monarquía. Dios quería una teocracia, un gobierno mandado por Dios. Nosotros debiéramos tener en casa una teocracia. Que no mande ni el esposo ni la esposa, sino Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Debería consultarse cada vez. ¿Qué dice Dios? Y cuando te consulte, mira hermano, ¿usted está de acuerdo que borremos, hagamos, digamos? Bueno, ¿qué dice Dios? Esa debería ser la respuesta de todo líder. ¿Y qué dice Dios al respecto? Porque eso de tener un gobierno, ¿cómo se dice eso? De linaje, ¿no? No siempre el que viene es bueno. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. No siempre el que sigue es bueno. Y eso no quería Dios. Dios quería ser Él el que eligiera a su siervo, su juez, su gobernante. Qué bonito que hubiese seguido el mundo así. Y así deben ser las elecciones en las iglesias, de los departamentos y todo. A alguna gente le gusta hacer al dedo. Oh, nómbrame a mí para la comisión mayor, yo te nombro a ti para la comisión de nombramiento y luego tú me nombras a mí de primer anciano. Oye, ¿cómo se dice? Se compran y se dan el vuelto ellos mismos. Así no es. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es Dios el que elige. Es oración cómo se hacen las cosas. No a dedo. No a dedocracia. A teocracia. Que Dios sea el que elija. A mí me da temor cuando veo esos dedodictos en algunas juntas. Me da temor. A mí me gusta orar. Y lo que el Dios ponga en mi mente, los que Dios ponga en mi mente. Entonces, que el Señor sea el que elija así. Bueno, Gedeón mostró también mucha gentileza, mucha nobleza. Era una tentación grande para él. Dicen que, y quiero subrayar esto, muchas veces se necesita más fuerza para resistir a los atractivos del poder ofrecido que para derrotar al enemigo. Es muy posible que haya sido más tentador para él esto que derrotar a los madianitas. Hasta ese instante, justo hasta este versículo, Gedeón se mantuvo fiel. Pero lo que sigue es trágico. Gedeón cayó en 2 pecados gravísimos. Bueno, nos recuerda que no somos perfectos, pero nos recuerda también la dependencia íntima que hemos de tener de Dios. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no diga como dice la gente, no, yo no. Como dice la Biblia, no sea que, se me olvidó el versículo que dice, no sea que, o sea, que no nos echemos que, no, yo no caigo en eso, yo estoy muy arraigado. No, el enemigo es muy astuto y sabe cómo metérsela a cada uno. Cómo metérsele. A unos por la fama, a otros por el dinero, a otros por las cosas de la infidelidad, a otros por la acumulación de riqueza, como sea. Y es lo que vamos a ver ahorita, tristemente, de la vida de Gedeón.
versículo 24 al 27. Pero Gedeón les dijo: yo no les gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor les gobernará. Pero tengo una petición, el 24. Añadió: que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Los madianitas se ponían un anillo en cada dedo, o sea, cada uno tenía 10 anillos. Y al matar a 120,000, multiplica eso por 10. Vamos a sacar la cuenta. Ay, me encantan los números. 120,000 por 10. ¿Cuántos anillos aproximadamente habrían recogido? 120,000 por 10. 1,200,000. No tenía que sacar la cuenta, ¿no? Eso es fácil. Él le dice: me da un anillo por persona. Claro, cada uno había agarrado miles tal vez. Cada uno me dio un anillo de lo que le tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Y dice el 25: con mucho gusto te lo daremos, claro, en la emoción de que acaban de ser liberados, ellos dan cualquier cosa. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso del anillo de oro que él pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. 27. Con el oro Gedeón, aquí está el pecado de Gedeón, hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Eso no era así. Ya Dios había elegido un lugar donde debía elevarse el lugar para donde estaba el sacerdote, donde estaba el altar, donde se hacían los sacrificios, ¿no? Hizo un efod y lo llevó a su ciudad. Todo Israel se prostituyó a adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Tristemente, muy triste todo esto. En la alegría y la euforia de que ahora han liberado, Gedeón propuso esto. ¿Cómo no acordarse de la historia del becerro de oro? Por eso es tan importante contarle la historia bíblica a nuestros muchachos, para cuando tengan una tentación, se acuerden que José salió corriendo. Se acuerden que Daniel llegó al pastor León y no le pasó nada. Se acuerden. Muy triste, muy triste. Accedieron de buena gana a darle a cada persona un anillo. Y el efod o efod, ustedes lo vieron en la carita en la portada de este video. Es un manto sin mangas que llevaba el sumo sacerdote por encima de toda la ropa. Iban las piedras de ónices en el cual se preguntaba, ¿no? Y si sí o si no, cuando se iba a consultar Urim y Tumim. Y también estaban las 12 piedras de las que representaban cada tribu. Y en las piedras de ónice estaba el nombre de las 12 tribus. Así que Samuel llevó un efod. ¿Quién más llevó un efod? Muchos sacerdotes llevaron un efod. Muchos sacerdotes. Abiatar, el sacerdote David, llevó un efod. Pero Gedeón no era sacerdote. ¿Quién le dio a él la autoridad? Nadie. No dice que él consultó a Dios. Dios tenía un lugar. Y si se acuerdan la pelea que vimos, no sé qué lo llamamos, malentendidos familiares, fue justamente por eso. Porque unos creían que el otro había elevado otro lugar para adorar, cerca del río Jordán. Y ahora vemos que Gedeón no consultó a Dios. Yo no sé, yo estaba leyendo cualquier cosa esta tarde,
¿Por qué se le ocurrió hacer eso? Porque quizás se consideró muy privilegiado de que lo visitara un ángel ahí en Ofra. Entonces pensó que si un ángel lo visitó era porque él era alguien como un sacerdote. Y el ángel no solamente le visitó, sino que le contestó, le dio señales. Una que él pidió y una que él no pidió. O dos que él pidió y una que no pidió. Entonces comenzó a crecerse. Eso pasa con los líderes. Ay, no alaben a los líderes. Nomás dígale que Dios te bendiga y te siga usando. No, a mí no me gustan muchas palabras de alabanza. Eso es peligroso, hermano. Muchas palabras de alabanza. Mi madre decía, muchacho alabado, amanece orinado, algo así. Como mucha alabanza para alguien, lo echa a perder. Echaron a perder. Bueno, no digo que lo echaron a perder. Además de la alabanza, él se desprendió de Dios. Si él hubiese consultado a Dios, Dios le hubiese dicho que no, el final de él hubiese sido diferente. Él no consultó con Dios. Consulta con Dios. Cada cosa que vas a hacer, cada visita que vas a hacer, todo lo que vas a hacer, decir o pensar, consúltalo con Dios. Porque el enemigo está ahí para, como dice aquí, para hacerte caer en la trampa, ¿no? Vamos a leer el 28 al 30. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar la cabeza durante 40 años. Mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Qué lindo. 40 años de paz después de 7 años de esclavitud. 40 años de paz. Lindo. Sigo leyendo porque voy a leer hasta el 30. Jerubal, que es Gedeón, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Se tranquilizó. Y eso es lo que pasa. Cuando uno deja de guerrear, uno se tranquiliza, el enemigo ataca. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Tenía un harén de esposas. Esa fue la segunda cosa mala que hizo. En ese tiempo era constitucional que los jefes, los reyes, los magnates tuvieran muchas esposas. Abraham lo hizo. Todos en el pasado lo hicieron. Pero ese no fue, dije hace rato, el ideal de Dios. El ideal de Dios es un hombre para una mujer para un hombre. 70 esposas, 70 hijos, porque tuvo muchas esposas. ¿A dónde vamos? Hasta ahí lo voy a dejar, hasta el 30, ¿ok? Bueno, el autor hace pensar que las desgracias que acaecieron sobre la familia de Gedeón después de su muerte se debió a las cosas relacionadas con el efod, y yo añadiría con su poligamia. Ahí ya no fue más mi ejemplo, ya no fue más mi inspiración. Cayó tristemente. Hermanos, pastores, los líderes caen. Si no nos agarramos fuertemente de Dios, podemos caer. Gedeón instituyó un nuevo sistema religioso en Ofra. Ya se había instituido en Silo el sistema de sacrificio de ofrendas. No era necesario que él hiciera otro. Alguien dice, bueno, tal vez porque donde estaba Silo, ahí estaban los efraimitas. Quizás los efraimitas se pusieron así odiosos y no quisieron que Gedeón y su gente
fuera para Silo a adorar y Gedeón no le quedó otra alternativa. ¿Cómo que no? Consultar con Dios, ¿no? Si Dios le hubiese dicho que eso estaba bien, pero él no consultó con Dios. Tantas otras razones, como yo le dije, lo visitó un ángel, etcétera. Comenzó a sentirse orgulloso, qué sé yo. Tal vez pensaba, bueno, como yo soy el juez ahora, necesito estar consultando a Dios, pues el EFO me ayuda a preguntar Urín y Tumín, ¿verdad? No sabemos realmente, ni sabemos si la usó. Su pecado constituyó en tomar prerrogativas que no se le habían dado, en hacer cosas sin consultar a Dios. Ahí estuvo. Tomó el papel del sacerdocio y a él no se le había dado esa responsabilidad. Ese error preparó al pueblo para una apostasía mayor. Comenzaron a adorar el pedazo de efod que no tenía nada de santo en sí mismo. Comenzaron a adorar. Ay, vamos a adorar el efod. No era la intención de Gedeón adorar el efod. Pero no solamente tenemos que tener buenas intenciones, tenemos que acompañarlas con buenas acciones. Nadie le dijo que se necesitaba un nuevo centro religioso sin consultar a Dios. Abrió la puerta al desastre, a seguir haciendo como dice el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le venía a su regalada gana. No había excusa para que Gedeón inventara otro programa que el que ya Dios había dicho es Silo. Ahí están los descendientes de Aarón y ellos eran los sacerdotes. No podemos excusarlo. Si él hubiese decidido buscar a Dios, Dios le hubiese hablado y tal vez le hubiese dicho, no sé, adora aquí, qué sé yo. El pecado fue no consultar a Dios. Se hubiese ahorrado tantas tristezas y que volvió a caer el pueblo volvió a caer en idolatría. Mira qué importante, estimado líder, tu ejemplo, tu acción, tu palabra son observadas. Y yo siempre digo, si el líder llega aquí, el pueblo llega aquí. Pero si el líder llega aquí, el pueblo llega aquí. Así que hay que lanzar un modelo bien alto para que lleguen por lo menos a la mitad, ¿verdad? Esta es una advertencia. Se necesita más que buena intención, hacer lo correcto, lo que es correcto, lo que es digno de encomio. También es importante saber que mientras más importante es una persona, su liderazgo es mayor, entonces el alcance de su ejemplo o mal ejemplo va a llegar más lejos. Así que cuídate, querido líder, cuídate. A pesar de eso, Gedeón está en Hebreos 13. Qué compasivo es Dios, ¿no? Qué lindo. Bueno, hablamos también del harén que tenía Gedeón. La poligamia no era aceptada por Dios. El hecho que Dios no tomara medidas adversas como matar a la esposa o qué sé yo, no quiere decir que ese es el plan de Dios. Gedeón hizo un harén y tuvo 70 hijos. Tan lejos podemos llegar cuando nos desprendemos de la mano poderosa de Dios. Vamos a leer versículos 31 y 32. Su concubina, ahorita hablamos de esa concubina, que vivía en Siquén, también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. Ese era su clan, ¿no? Abiezer. Se cree que esta concubina era cananea, porque no fue a vivir
con las otras todo el harén. Y se cree que había un estilo de matrimonio cuando no podían convivir juntas las esposas que se le llamaba sadika, una amiga, una concubina, una amiga con permiso, llaman hoy día la gente, ¿no? En ese arreglo matrimonial la mujer se quedaba viviendo en la casa de su padre y él o la buscaba o la visitaba. En esos encuentros amorosos nació Abimelech, de quien vamos a hablar el próximo capítulo. Nació Abimelech. Los nacidos en ese matrimonio eran considerados miembros del clan de la esposa, pero no del esposo. Y siempre vivían con la madre. Interesante. Ahora, ¿por qué Abimelech? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jacob? Abimelech, el rey Abimelech. Okay. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Abimelech? Mi padre es rey. ¿Creen algunos que no fue Gedeón, sino la mujer la que le puso ese nombre por, ¿cómo se dice? Para recordarle a toda la familia de ella de que él era muy importante. Era hijo del gran Gedeón. Pero resultó ser un hijo indigno de Gedeón. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Tenía el valor y la energía de su padre, pero no el espíritu de su padre. En el versículo 32 dice que Gedeón murió en paz y en prosperidad, pero dejó sembrada una mala semilla que dio resultados de frutos muy amargos en la siguiente generación. Así que sepamos, yo le digo a mis hijas, sepan ustedes, hijas, que yo estoy tratando de dejar un legado. Todo lo que hago es dejando un legado, es pasando la antorcha. ¿Quién va a seguir en la iglesia del remanente? ¿Quién va a seguir pasando a la familia esta verdad para que no ocurra como en el antiguo Israel, que se levantó una generación que no conocía a Dios? Vámonos con el versículo 33 y 3. Voy a leerlo todo hasta el final. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los dioses de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. No, voy a dejar el 35 aparte porque pasa una reflexión final allí. Bueno, qué mal agradecido, ¿no? Cuánto costó liberarlos de esos 7 años y volvieron a caer. Vuelve el perro, vuelve la puerca a su propio vómito. Lo primero que hicieron fue que quitaron las barreras entre ellos y los vecinos idólatras y comenzaron a hacer uniones entre ellos. Eso hizo claudicar a Israel en la fe. Así que los que los que eran seguidores de Dios ya no lo eran. Es tan importante que le hables a tus hijos. Háblale a tus hijos de la historia bíblica. Evítales caer en los mismos errores del pasado. Ayúdales a repetir esta historia, que se la aprendan de memoria. Si ellos hubiesen recordado eso, no hubiesen caído, pero se les olvidó. Se les olvidó. Como nosotros se nos olvidan las bendiciones que recibimos de Dios, y esta ingratitud engendra incredulidad. La ingratitud engendra incredulidad. Hagamos esfuerzo para recordar a Dios, porque la mente humana fácilmente olvida lo que nos está diciendo con frecuencia. No estaba allí más Gedeón para recordarles, y de una vez se fueron, de una vez. Mantengamos fresca las historias bíblicas en la mente de nuestros muchachos, ¿sí? Y quiero terminar con el versículo 35. Ya terminó triste. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón.
no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. La ingratitud. Este hombre casi deja su vida allí. La gente es ingrata. Pero mi amiga y mi amigo, la ingratitud de ellos no tienen que transformar tu manera de ser y pensar. Se les olvida lo que has hecho. Se les olvida lo que has plantado. Se les olvida. Se entregan a la celebración. Se les olvidó que Gedeón y su familia, ay, sí, te queremos rey a ti, al hijo y a tu nieto. Se murió. Se les olvidó. Muerto el rey, como dicen, muerto el perro, se acaba la mal de rabia. No se mostraron agradecidos. La popularidad de este mundo es pasajera. Hermano líder que me escuchas, no hagas nada por alcanzar popularidad. Hazlo por mandato divino, ¿ok? Porque el héroe de hoy será olvidado mañana. Y si lo haces solamente por eso, por ser popular, te vas a deprimir mucho. Hazlo por mandato divino y muere en paz. Amén y amén. Te invito para el próximo tópico a qué árbol representas. Vamos a analizar allí, ¿no? Los hijos de Gedeón. Voy a sacar un más. Por supuesto, oro por todos ustedes, pero bueno, voy a meter lo que saqué porque uno se saltó solo. Uno se saltó solo. Y dice, Señor, te pido sabiduría para guiar a mis hijos. Amén, wow. Interesante que todos están pidiendo sabiduría para guiar a los hijos. Bueno, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias por todo lo bueno que haces por nosotros. Ayúdanos a ser líderes que no hagamos nada por popularismo y que nos mantengamos fieles a ti, Señor. Manténnos apartados del mal, Señor, dando fuerza y voluntad para saber cuándo es el enemigo que nos está tendiendo una trampa, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, completamente, constantemente, crecientemente. Bendice por esta familia que está pidiendo por sus hijos, dale sabiduría. Y por cada uno de los pedidos que están aquí. Y por los pedidos de cada una de las personas que ven este video. Cualquier pedido que tenga, escucha al Señor. Tráelos de vuelta a una nueva edición de Hija mía, no tengas miedo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tengan ustedes una feliz noche. Se me cayó una cajita, parece. Tengan ustedes una feliz noche. Dios me los bendiga. Se les quiere de gratis. Adiós.